Ok, entre células 1, toma 2. Vamos a empezar a grabar con la cámara en cuanto empiece, en cuanto conecte mi teléfono para el disparador a distancia. Ok, estamos puestos. Claqueta, toma 2. Pocas cosas duelen más en el registro histórico que la escasez de información que lleve una más firme conexión con nuestros antepasados, ¿no? No solo desde la falta de investigación o la evidente y equívoca interpretación de algo tan llevado a lo logarítmicamente ridículo, sino la ignorancia de las emociones que vivió la gente que participó como autores de nuestra historia sin saberlo. Porque nadie se pregunta qué sentían las comunidades que ilustraron las pinturas rupestres en la situación que retrataban. ¿Por qué asumimos que los íconos de la historia no sentían lo que nosotros al momento de protagonizar su momento? De repente de todo hace sentido. Hace sentido por qué nos llegan tanto las películas biográficas. ¿Por qué nos recuerda que la gente vivía su vida al mismo tiempo en que la sentía sin saber qué se volverían? Incluso hoy nos cuesta imaginarnos qué sienten nuestros ídolos frente a su situación en el presente. Lo peor es que en el futuro verán para atrás hacia nuestros tiempos, podrán leer los terabytes de notas periodísticas, de artículos, de ensayos, de reseñas, y si bien podrán asumir la negatividad de los tiempos que hemos vivido y viviremos, nadie nos concederá la empatía de alguien que te cuenta la historia y te dice, sí, fue doloroso. A menos que, claro, exista algo que pueda complementar toda la insensible y cruel objetividad, entre comillas, de los registros históricos modernos para ayudarnos a contextualizar el sentimiento colectivo que acompañó cada revolución, catástrofe, dictadura, guerra, invasión, pandemia, recesión. Y sí existe, en mi opinión. Nos ha hecho toda la falta. ¿Qué es eso que presento como complemento de una cruel objetividad? ¿Qué puede ser producto de su época tanto como las noticias y que se propague tan rápido como la información? ¿Qué tal? Yo soy Pablo Estrada. Este es mi guión al que estaré volteando de repente y además también es mi micrófono, entonces disculparán. Y volviendo a lo otro, a lo que estábamos platicando hace un rato, si tuviera aquí entre nos resuelto cómo convencerlos de lo que les estoy intentando explicar aquí, pues no duraría tanto en primer lugar. Y ustedes probablemente ya se habrían ido a sus casas, pero no es tan sencillo. Entonces voy a darles pequeños como hints y como pequeños contextos de historia y de conceptos y cosas teóricas para después dar un paseo a través de la historia para demostrar cómo es que los memes toman este significado que les expongo aquí. Para el final de esta serie pretendo que comencemos a apreciar a los memes no solo como algo que es digno de nuestro humor y de nuestra gracia, sino como algo que nos puede acompañar a nivel contextual, como a nivel histórico, y que nos pueda ayudar a comprendernos mejor dentro de estos como eventos que nos acompañan a través de las objetividades de la información que estamos mediatizando todo el tiempo, como lo son las noticias. Y también lo planteo para que nuestros nietos y futuras generaciones puedan voltear para atrás, poder tomar esta información objetiva, poder ver los memes y decir, claro, ahora sé qué sienten. Por supuesto que un meme no cumple con el rigor académico e informativo de una nota periodística, pero también pretendo que sea una función completamente distinta. Y comencemos por lo esencial, ¿les parece? ¿Qué es un meme? Definirlo es extremadamente importante y estoy absolutamente convencido de que ustedes tienen como la mejor idea de lo que es un meme y seguramente lo van a explicar como un estudiante de primer semestre de universidad. Una imagen con propósitos humorísticos que está acompañada de un texto que contextualiza la reacción propuesta en la imagen. ¡No! Primero que nada, un error categórico en esa definición es que los memes no solo pueden ser imágenes. Dejemos de lado ese rollo de los Rage Comics, que tu
que tu serial guy, ¿verdad? Dejemos de lado todo eso. Los memes también pueden ser videos, también pueden ser dibujos, frases, pueden ser situaciones como tal. No nos limitemos a lo que conocemos tradicionalmente. Así que investiguemos un poco para no quedarnos así. ¿Qué les parece? Para que se hagan una idea de lo importantes que son los memes para nuestro tejido como social y contextual, vamos a dirigirnos a la definición de los memes como motivo de estudio dentro de su propia ciencia que se estaba postulando desde los años 80, antes de que conociéramos las redes sociales. A esta ciencia se le pretendía llamar memética. Ahora, ¿cómo pasamos de saber que un meme es una imagen humorística a todo un motivo de estudio dentro de cierto concepto sociológico? Por eso, pasemos a ver la definición de un meme según Richard Dawkins en su libro de 1976, El gen egoísta. Permítanme leerla textualmente. Un meme sería el equivalente cultural de un gen biológico. Según esto, se trata de una unidad de cultura capaz de transmitirse y sobrevivir en un determinado ecosistema social y, como los genes, sufrir mutaciones, conjugarse con otros memes para formar unidades culturales más complejas que Dawkins denominaba memeplexes, o en un momento dado extinguirse por el empuje de otros memes u otros memeplexes más fuertes que ellos. Los memes se caracterizan por tener 3 propiedades básicas, y estas son citas de Schiffman en 2014. Longevidad, que quiere decir capacidad para mantenerse en el tiempo, fecundidad, capacidad para reproducirse, y fidelidad al original en la transmisión, de forma que a través de las variantes el núcleo de información permanece. Y ahora nos damos cuenta por qué requerían como todo un motivo de estudio. En realidad los memes no solo son la imagen. Claro que la denominación de meme sí puede aplicar lo que ahora nosotros conocemos como la parte viral de un meme, ¿verdad? Es un pedazo de información, pero en realidad es aplicable a muchísimas cosas de la vida real que no necesariamente tienen que ver con lo digital. Mucho más porque todos estos memes, que así le vamos a llamar para poder entrar en el contexto, son cosas que se nos han transmitido casi que por pura ósmosis, como puede ser aplaudir al final de una función, saludar con la mano, o saludar de beso, guiñar el ojo, persinarse, el simple hecho del contacto visual, el lenguaje, etc. Todo lo que creemos que forma parte de nosotros sin ser parte como tal de nuestro organismo es un meme. Y son de extrema importancia para nuestra sociedad. Tomemos a Susan J. Blackmore en su entrada con artículo de la Enciclopedia Escéptica de 2002, en que explica su perspectiva de los memes en su artículo titulado Los memes como ciencia genuina o Memes as Good Science. Voy a decir algo atrevido. Sin la teoría de la evolución por selección memética, nada en el mundo de la mente hace mucho sentido. Sin la memética, no podemos responder preguntas como ¿por qué no puedo sacarme este pensamiento de la mente? ¿Por qué decidí escribir este artículo y no otro? ¿Quién soy? Sin la memética solo se puede recaer en apelar a un agente de imaginario consciente. Esta última enciclopedia, todo esto como pequeño paréntesis, nos va a servir bastante porque inmediatamente después de Memes as Good Science o Memes como una ciencia genuina de Susan J. Blackmore, hay otro artículo al que vamos a entrar después que se llama Memes como pseudociencia o Memes as Pseudoscience, que implica cómo se le puede descartar a los memes como un motivo genuino de estudio. Entonces, en este espacio nos encanta la contraposición, va a estar buenísimo, entonces pongamos atención a uno después de otro. Sigamos con Susan. Al final, la definición de meme, pese a que podamos estirar un poco y hacer un poco de sentido sobre si se parece a lo que conocemos en la sociedad moderna como un meme, la realidad es que no se le parece tanto. Sin embargo, si le encontramos la parte que Susan estaría mencionando en su artículo, que a mí me parece esencial para este motivo de contraste, es como un meme, comparado con su gen análogo en el organismo y además con su versión viral y virtual, lo que es más importante es cómo se replica de un sistema, o sea, una persona, a otro sistema, o sea, otra persona. Y la palabra replicar es de extrema importancia aquí porque se le empieza a utilizar también como una especie de sinónimo para viralizar y se utiliza para explicar cierta carga cultural que está dentro de una persona o dentro de varias personas al mismo tiempo, como los memes hacen hoy a través de redes sociales con el mismo concepto. Aunque los memes, como denominados originalmente, como lo que sería aplaudir, todo lo que ya quedamos, no mueren tan fácil como un meme virtual, la realidad es que sí vuelven a aparecer los memes virtuales de cierta manera, con el mismo concepto, con la misma premisa, dentro de su propio entorno. Al final se vuelven parte de nuestro léxico y aunque no han estado el suficiente tiempo para pasar memes a otras generaciones, la realidad es que sí hemos convivido
las generaciones paralelas una con otra, con los mismos memes, en el mismo léxico, en distintas maneras. Y claro que podemos emocionarnos con la analogía de la genética y con todo este asunto del evolucionismo darwinista y cosas como muy rimbombantes, pero la misma Susan menciona esto luego en su artículo. Por supuesto que los memes no son como los genes en varias maneras, y debemos ser muy cuidadosos aplicando términos de la genética a la memética. El copiado de los memes sucede en una especie de ingeniería inversa, por una persona copiando el comportamiento de otra más que por transcripción química. Además, no sabemos exactamente cómo los memes se almacenan en los cerebros humanos y si van a terminar siendo almacenados digitalmente como los genes o no. Sin embargo, el punto importante es que si los memes son verdaderos replicantes, la evolución memética debe ocurrir. Y todavía más, en ese tiempo en general no se encontraba suficiente estudio para los memes y ya estábamos iniciando el nuevo milenio. Al final, por eso creo que hacer este tipo de aportaciones genuinamente funciona para la academia, porque a pesar de que nosotros estemos convencidos de que los memes no aportan demasiado, la verdad es que cada pedazo de información funciona y cada pedazo de información, cada pedazo de aporte sigue siendo extremadamente emocionante para la materia. Pero llegó la ansiada hora de contraponerlos con la siguiente entrada del artículo de la Enciclopedia Escéptica de James W. Policak, memes como una pseudociencia o memes as pseudoscience, para ver qué tiene él para darle un argumento en contra. En su introducción, Policak propone los siguientes puntos. Los memetistas no han hecho un trabajo adecuado definiendo el meme ni han ofrecido ningún ejemplo de lo que un meme podría ser que pueda mantener escrutinio. Número 2. Los memetistas han fallado en demostrar que los memes son necesarios para entender la cultura. Como consecuencia, son incapaces de demostrar que los modelos basados en selección biológica son inadecuados. Número 3. Al ignorar enormemente los principios de la data con respecto del proceso de información en las ciencias sociales, los memetistas han argumentado un modelo extremadamente impreciso de transferencia de información y un modelo extremadamente limitado de la actividad del cerebro humano. Y número 4. Los memetistas afirman argumentos circulares sobre el tipo de poder explicativo que se obtendría de asumir que los memes existen. Pero ¿qué pasa al final con los memes como una suerte de gen que puede viralizarse entre la gente? De acuerdo con Dawkins, el meme es una unidad de transmisión cultural o unidad de imitación. Como un gen es la unidad de transmisión hereditaria. Esta definición es, claro, bastante imprecisa y Dawkins lo reconoció. El punto al cual los memes son análogos con los genes no está claro. Para que esta analogía sea efectiva, los memes deben ser autorreplicantes con un rango de error y ciertos memes deben ser más efectivos que otros. Mientras que los memes solo están interesados en asegurar su transmisión, también deben haber memes que ofrezcan una ventaja a su huésped que no se reduzca a una ventaja de reproducción biológica. En otras palabras, poseer un meme en particular podría llevar a involucrarse en actividades que reduzcan la posibilidad de transmitir los genes de alguien a futuras generaciones, mientras se incrementan las posibilidades de transmitir sus memes. Un poco rebuscada su consecuencia de la presencia de los memes como algo influyente en la cultura, pero creo que hay un pequeño pedazo de razón dentro de lo que él está diciendo en su propia propuesta. Él dice que ha visto que los memes se pueden replicar como fallas, como información que no generalmente aporta como lo puede hacer el saludar o el lenguaje. Me parece a mí que esta información, a la que le podemos llamar incluso errores, se puede interpretar como algo que contrapone a la cultura, como puede ser el saludo nazi, las groserías, los vicios. Son memes en sí que cargan consigo unidades de cultura que no necesariamente aportan a quienes los transmiten o a quienes los absorben. Además, le estamos dando el beneficio de la duda a los memes porque, aún con todas estas definiciones extremadamente ambiguas, la realidad es que siguen sin tener la exactitud del concepto de los genes orgánicos de donde se basa para esta analogía con los memes que propone Dawkins. Es lo que el mismo autor y propositor de los memes explica en la cita rescatada antes. Sí hay una ambigüedad importante dentro de la definición de un meme y pues incluso hoy lo podemos ver con el análogo virtual, que pues el meme es como la caption, es la imagen, el meme es el formato, el meme es el rostro, es el momento de la película. Pero yo propongo esto, un meme puede ser tanto la parte como el todo. En sí, el conjunto de los memes también involucra el contexto en el que se encuentran, que si la caption dice tal o cual cosa, que si se está resignificando cierto meme para poder darle algún significado más absurdo o cambiarlo completamente de contexto o volver irónico su significado. Yo creo que eso en sí y esa transformación va alimentando las capas que pueden hacer aún más transmisibles este meme dentro de la gente que va viendo su contexto como crecer. Al final lo que es importante es cómo voy a dividir este ensayo. Vamos a tomar y rescatar ciertos memes de ciertas épocas y vamos a ir argumentando poco a poco cómo los memes pueden adquirir ciertas capas de profundidad que les dan como este acompañamiento emocional que yo propongo que tienen.
y por qué defiendo que tengan tal valor para la comunicación histórica. No me voy a poner muy técnico, pero quiero que entiendan que el eje conductor que vamos a utilizar para poder como explicar estos memes va a ser la materia a la que llamaremos semiótica, el estudio de los significados. De nueva cuenta, no nos vamos a poner extremadamente técnicos, pero nos va a ayudar a entender su formato, a entender su contexto y lo que nos quiere decir a partir de pistas significantes que veamos en cómo está compuesto para nosotros tomar lo más importante de él y entenderlo más a profundidad. Estuvo muy emocionante la contraposición entre, sí, un meme es válido para cierto estudio, que si lo estamos contraponiendo entre uno y otro, en una enciclopedia que están uno con el otro, una situación muy irónica, típica de los memes, pero por si fuera poco, si nosotros nos tomamos muy en serio todo este asunto de la semiótica y de que el medio es el mensaje y todo lo que quieras, tendríamos que descartar ambos puntos de vista porque este es el artículo subsecuente a los dos que estábamos a punto de utilizar como nuestro eje conductor. A la madre. Pero de nuevo, tomémoslo de donde viene. Ahora, aquí es donde yo voy a proponerles algo. ¿Dónde podemos empezar a observar? Algo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de todo el ensayo es que absolutamente no cualquier instancia de meme puede ser analizada para propósitos históricos. Hay que escoger el ejemplar, hay que recordar el contexto. Nosotros podemos atribuirle un significado a absolutamente todo meme, pero no significa que nos vaya a aportar para el contexto que se está viviendo. Sí, en premisa los memes pueden funcionar como un referente emocional para lo que estamos viviendo históricamente, pero como el cine y la literatura debemos aprender a escogerlos y aprender a ver qué significa cada uno en función con quién lo hace, en función con qué dice. Y pues para analizar el punto de la mejor manera tenemos que tener una guía y para eso estoy yo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Intentaré no hacer tan guionizada como la siguiente parte del ensayo, porque idealmente pues vimos esto suceder, ¿verdad? Pero también voy a estar tomando como referencia lo que tengo acá escrito para que tengamos la información más exacta, en preferencia para lo de las citas. Por eso la propuesta que propongo ahora mismo es una respaldada por Jack Saint, que es un reconocido videoensayista ya desde hace mucho y que utiliza este formato desde hace unos cuantos años de cultura pop en YouTube. En un video suyo en particular rescata highlights en un streaming que hizo para analizar ejemplares de los llamados Rage Comics, los protomemes en realidad. Que tengamos en cuenta, estos eran memes antes de lo que ahora llamamos memes, pero en ese entonces ya les llamábamos memes. Estos Rage Comics eran un par de paneles en forma de un cómic tradicional, como lo dice su nombre, que tradicionalmente retrataban una pequeña, como un pequeño extracto de la realidad, muy cándido, preocupándose por cómo se identificaba quien veía esto de una manera más simple. No tenía como tantas capas, no tenía como alguna especie de depósito como más profundo, algún tipo de subtexto. Eran cosas muy cándidas con arquetipos en realidad, ¿no? Eran un personaje de una mujer, un personaje de un hombre. De vez en cuando había uno que otro formato aislado que funcionaba para poder dar referencia de una circunstancia específica de ese formato, pero en general era para cosas muy específicas y en particular eran formatos muy duraderos. Pero algo debió haber pasado para pasar de esto a esto, ¿no? Pues Jack Saint justamente en este video lo atribuye en no menor medida a la elección de Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América en 2016. Menciona que este evento, de la mano con otros en la historia en ese momento, provocó que los memes dejaran de ser sobre la minucia de la vida, sobre las cosas pequeñas. De repente todo era sobre el mundo entero, era algo muchísimo más global, y los Rage Comics se le quedaba chico la palabra meme para este punto. Pese a que esta consideración la tomemos como algo, la verdad, bastante melancólico, el punto de este streaming que hace Jack Saint y que estoy referenciando ahora mismo lo toma un poco como oportunidad de regresar a ellos y poder ver de qué nos estábamos perdiendo, y como toda esta melancolía realmente tiene sentido. La realidad es que si algo tienen en común era pues misoginia. No había mucho que rescatarles en cuanto a discurso. Y pues saliéndonos un poco de la línea discursiva de Jack Saint para este punto, creo que coincido en tanto a que la elección de Donald Trump fue una adolescencia necesaria para poder analizar los memes en la dimensión en que los estamos viendo en este momento. Porque además en 2016 los memes se remediatizaron de formatos de video
a las noticias en formato de texto y al mundo tangible, incluso dándose a sí mismos una característica importante de este punto en adelante. Todo puede ser un meme si se viraliza suficiente. Eran arquetipos, eran formatos muy establecidos y que tenían una longevidad enorme. A partir de este punto, siendo cada vez como más particulares de la situación en que se producen y del formato histórico que estamos viviendo, los memes se volvieron en primera muchísimo más inmediatos y en segunda muchísimo más fugaces. Y es por eso que creo que este tipo de análisis es tan necesario, porque al final, si nosotros tomamos en cuenta esta inmediatez, la verdad es que sí se sacrifica el contexto en favor de el valor que le estamos depositando cuando lo estamos creando, cuando lo estamos leyendo, cuando en realidad antes era muy fácil leer el contexto dentro de los Rage Comics. ¿Entienden a qué me refiero? Y bueno, también no me malentiendan, ya habían sucedido distintas influencias de las comunidades que en ese entonces creaban memes dentro de lo mediático y dentro de lo viral en ese entonces, ¿no? Que era a través de medios masivos más tradicionales. Por ejemplo, bastantes comunidades como lo que son 4chan, como lo que son Reddit, ya habían tenido una participación de eventos que se salían del computador y que se salían del internet para de repente tener un tipo de mención bastante influyente dentro de los medios tradicionales como lo eran las noticias, la televisión en general, ¿no? Y para este punto, claro que los creadores de memes se aprovecharon para crear memes a toda costa pensando que todo era extremadamente viral. La presidencia de Trump duró bastante tiempo, entonces hubo bastante material para muchísimo tiempo. Pero hubo algo en particular que durante este tiempo sucedió, y es que los memes también tomaron una característica bastante importante, y es que se les depositó también la oportunidad de darles un valor estético. Por ejemplo, y lo que vamos a estar analizando durante este momento son los memes Dank, que se ven así. This image to instantly increase the number of people who dislike this image. Ethan Hawking dies while trying to calculate the square root of Despacito. Los memes Dank eran memes feos. Y prácticamente de eso se trataba. Eran incluso a veces ilegibles y perdían toda posibilidad de decodificación en un proceso que se le llamaba en internet deep frying o fritura, ¿no? Que se refiere a este proceso de tomar la comida y bajarla en una cubeta de aceite hirviendo y que saliera completamente diferente, ¿no? Esta connotación incluía dos características, y es que una, son feos como algo recién frito, ¿no? Como un pollo frito no es bonito, estos memes no eran bonitos, y en segunda, como algo también frito, no eran buenos para nuestro cerebro. Y pues así es, de repente tener un humor que se daba como en particular por la fealdad, pues derretía un poco tus sentidos de lo que era gracioso, de tal manera que los memes normales incluso dejaban de dar risa. Y eso es algo que hoy todavía se ve bastante en las redes sociales, como decir: mi humor está roto, mi humor perdió completo sentido, esto no debería darme risa. De eso se trata, y fue porque nosotros le empezamos a dar como a esta sobreestimulación en su fealdad, algo que pues más allá de ser gracioso pero cierto, o más bien gracioso por cierto, como lo eran los Rage Comics, ahora solo son graciosos por ser mucho y por ser inesperados. Ya había hecho una inserción de este clip en otro videoensayo que había hecho para la materia de comunicación y posmodernidad hace pues ya 1 año y medio, un poquito más, en que VeggieTales, esta serie, explicaba, que una serie para niños además, explicaba cómo los memes ya no son como tal una participación de los sistemas como de humor graciosos pero ciertos, sino graciosos pero impredecibles. Obviamente la caricatura no hablaba de los memes, pero tienen como una perspectiva utópica de cómo iba a ser el humor, y simplemente sucede que lo mencionan, y de repente la gente que estaba viendo este clip, ya en la época en que estos memes Dank existían, les daba risa el chiste que hacían en ese entonces en VeggieTales. Para probar el punto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viviendo? Y bueno, también recalco este punto no para hacer como toda una recapitulación, porque pues al final es historia que todos vivimos. Pero también, o sea, funciona para que ustedes entiendan y poder como hilar lo que el contexto dice de este momento histórico en función con lo que vamos a estar viendo con nuestro ejemplar. Y bueno, también dándose la libertad en este ensayo de poder tomar un ejemplar bastante básico, lo podemos aunar bastante fácil a partir de su análisis semiótico con lo que estaba sucediendo en ese punto en la historia, a partir de lo que ya les mencioné con la elección de Donald Trump. Entonces, ¿les parece que vemos este meme? Xbox gamer, dishwasher liquid, FBI agent.
Tendremos que hablar de lo obvio y reiterar lo ya dicho, y es que la presencia de Donald Trump fue algo que dio de qué hablar bastante, porque a pesar de ser elegido presidente, debemos recordar que pues hubo toda una gama de alegaciones contra él a partir de racismo, acoso sexual, fraude económico y pues muchísimos casos de bancarrota en proyectos suyos. Y pues al final su discurso de campaña con toda esta historia terminó siendo cuando menos cuestionable. La razón por la que Trump pudo generar tantos presidentes es porque justamente durante este tiempo de campaña él logró adaptar un mensaje que no se sentía exigente. Era muy típico de los políticos tener como una línea discursiva muy académica, muy exacta y muy seria. Y para este punto, pese a que incluso su candidata rival Hillary Clinton estaba intentando tomar como ciertas tendencias de redes, pues muy de mala manera. I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon go to the polls. La realidad es que Donald Trump podía tomar un lenguaje que la gente podía entender. Incluso gente de nuestro origen, gente latina, gente negra, estaba votando por Donald Trump porque su lenguaje era tan entendible y pues la gente se siente comprendida por gente que se molesta por explicarte las cosas en tu idioma un poco. Y también tenía que ver con que Donald Trump tenía muchísima presencia en redes, muchísima más que muchísimos otros presidentes habían tenido en este punto. No sé si recordarán que en cuanto salió de oficina, pues le tuvieron que bloquear su Twitter. Esto fue en gran medida justamente porque él tenía esta presencia incluso amenazante y pues que llegó a tener como roces con otros líderes mundiales en este punto, como lo fue Kim Jong-un en el caso de Norcorea. Y yéndonos un poco más a lo serio, y si me permitirán voltearé a ver a mi guión. El muro que Donald Trump prometió fue más que una simple promesa para los estadounidenses en forma de política simbólica contra la migración, indiscutiblemente basada en sus sesgos de raza. Para México significaba distancia, todo lo que habíamos conseguido gracias al Tratado de Libre Comercio, amenazando por un señor que estaba particularmente inconforme con la gente latina consiguiendo trabajo ilegal en Estados Unidos. Si era un problema o no, no importa ahora, porque ya sucedió y sabemos qué pasó ahora que ya no es presidente. Mi punto es que la manera en que se expresaba sobre sus políticas y sobre su gente, se prestaba a propuestas atrevidas sobre sus proyectos prospectivos estando en oficina, todo gracias a su retórica. Lo que veíamos como preocupante era por la decisión, vaga reflexión y actitud del señor Trump que nos convencía de lo que aún hacía a través de sus debates. Recordemos además que durante este tiempo comenzó la crisis de las fake news y la posverdad, un fenómeno en que más allá de lo que las noticias intentaban decir, de repente se volvía todo sobre las emociones que las noticias podían causar, volviéndose sobre sí mismas en una mentira emotiva. Me alejé un poco del sol para poder tener este momento más cercano con ustedes. Ok, estará sucediendo bastante, pero creo que esto que acabo de mencionar es bastante importante. Voy a recalcar la cita, ¿no? El diccionario de Oxford define a la posverdad como una circunstancia en que los hechos objetivos son menos importantes, moldeando la opinión pública que apela a la emoción y creencias individuales. Esto va a regresar pronto en el videoensayo. Y empezó ahí el mundo en el que tuvimos que alfabetizarnos por completo, de nueva cuenta. Se volvió tan fácil convencernos de lo que no es cierto que era evidente que todo se volvería ridículo. Todo era propenso a volverse un chiste. Las fake news no habrían funcionado si nuestras emociones por la realidad no fueran, valga la redundancia, reales. Y yo creo que no podemos culparnos como mexicanos por creer en las fake news cuando las familias de cientos de miles peligraba en ingreso y en unión a manos de la nueva administración estadounidense en 2016. Al final, y como veremos seguido a lo largo de este ensayo, tal vez los hechos redactados en esas noticias no fueran reales, pero lo que era real era lo que nos hacía sentir lo que leíamos y lo que nos enterábamos. Los memes al final son, y lo veremos seguido, lo que hacemos cuando necesitamos recordarnos de algo. Y ese algo siempre depende de la situación. En este caso nos recordamos lo ridículo que aparenta ser lo que nos amenaza directamente, por realidad o por catarsis. Con este discurso de la posverdad, quiero que nos demos cuenta de lo importante que es retratar los sentimientos genuinos que vivimos, a partir de cada pedazo de información que nos vamos regalando con los medios. No se trata nada más de lo que está sucediendo, sino de lo que nos sentimos también. Y si no nos damos permiso de externar estos sentimientos, la posverdad
como lo hizo en 2016 y como lo podrá seguir haciendo, tomará poder de nosotros a partir de lo que consideremos real o no. Corte. Pues bueno, empezamos a grabar la claqueta. Vámonos. Toma 2. Entre células, parte 2. Vaporwave. Por favor, que salga bien. Y es que la catarsis es un punto importantísimo cuando se trata de memes. No por eso se trata de que la dimensión de su humor no está ahí. Pero para este punto que acabamos de ver, se puede percibir que el meme está en un punto de descubrir como sus posibilidades semióticas en relación con su entorno y su significado. Sí, me estoy iluminando con mi teléfono. Obviamente los memes continuaron con la estética que se mencionó antes, como los memes dank continuaron haciéndose más feos y volviéndose cada vez más ilegibles. Los memes de MLG pues empezaron a volverse como muchísimo más sobreestimulantes. Como se pueden dar cuenta, el trasfondo no es demasiado importante, pero lo que vamos a ver ahora es uno de esos memes, o conjunto de ellos, ahora lo verán, que por darle un tipo de significado y un tipo de rebeldía a su contexto, sacrifican tal vez un poco del humor, sí por cierta ironía, pero que al final termina agarrando un significado muchísimo más profundo. Pues bueno, les explico. Lo que acaban de ver es el meme que volvió, digamos, válido la palabra aesthetic. Y como se pueden dar cuenta, no da risa. No es la clase de meme que tiene como algo de humor, pero en realidad es más bien como una compilación de pequeños memes que en conjunto denotan un sentimiento general, que en este caso es la nostalgia. Este meme y todo lo que le rodea tiene un nombre y se le llama Vaporwave. El Vaporwave es toda una colección de signos y símbolos que denotan nostalgia, como ya les había dicho. Además, es de esos pocos memes que a lo largo de la historia van representando cosas distintas y tienen como esta posibilidad multimediática. No solamente se trata de lo que nosotros estamos viendo, sino de todo lo que lo engloba, de su estética, de su audio, de toda la historia incluso en que se compuso esta canción, o la persona que lo hizo, la cronología en que va sucediendo. Muchas cosas se van dejando de lado o se van poniendo en el fondo, dependiendo de lo que el autor o el compositor desee. Es decir, en resumen, es tomar un extracto de una canción de los 70s, 80s o 90s y estirarlo, bajarle el volumen, ponerle ciertos tipos de distorsión, ponerle eco, ponerle reverberación, ponerle ruido de vinil como si estuviéramos en un formato análogo, y jugar con todas las posibilidades que se nos den a nivel de producción para poder generar un sentimiento de nostalgia. Entonces aquí estamos tomando un paso importante en que no solamente estamos dando otra dimensión detrás de la politización del meme, sino que además se le puede dar una emoción. Podemos nosotros invocar en nosotros una emoción a través de los memes, y el Vaporwave es excelente para eso y es un excelente ejemplo, además de que se popularizó a nivel como viral en redes sociales justo el año siguiente en que Donald Trump fue elegido presidente. Sin embargo, ¿qué pueden decir los creadores del Vaporwave sobre su propio género y sobre todo el medio? El Vaporwave es crítico de la preocupación de la cultura del oeste con el pasado, pero no es la única forma de arte en poner nuestra regresión colectiva en cuestión. Hay varios cineastas, escritores y artistas visuales que tienen esta sensibilidad Vaporwave, por decir algo. Este deseo por tornar nuestras fascinaciones y fantasías a formas más inquietantes, para sugerir que no todo está bien del todo, para recordarnos que tal vez no se nos ha liberado en la era del internet. Y además no fue con solo una canción,
fue con un proyecto, un álbum completo que se volvió símbolo del Vaporwave y que ahora la gente toma como ícono y lo caricaturiza en los demás proyectos que han sucedido. Fue Floral Shop de Macintosh Plus, también conocido como, en particular por su icónica canción. Y ese no fue el único éxito. Para este punto, otros debuts de otros tipos de música que no necesariamente se consideraban Vaporwave, pero que sí montaban la misma ola de tendencias, empezaron a surgir como parte de este mismo hito en ese momento de la historia, como podría ser Resonance de Home. Y saliéndome un poco del guión, quiero que sepan lo importante que era esto, porque para gente como yo, que no habíamos nacido como tal en las épocas de los 70s, 90s y 80s, en realidad nos evocaba un sentimiento de nostalgia como si hubiéramos estado ahí. No solamente representaba como cualquier caricatura de esta música, obviamente representaba cierto tipo de rebeldía porque involucraba un proceso de producción relativamente sencillo. Entonces toda la gente creía que podía hacer música, y pese a que la gente encontraba ciertos proyectos bastante como llegadores y bastante importantes, la realidad es que simplemente representaban pues la facilidad de poder tomar el extracto de una canción, samplearlo y pues volverlo algo diferente, y de repente ya tiene todo un nivel de profundidad distinto. Era una caricaturización del arte en los 70s, 80s y 90s, pero para la gente que se lo encontró sin ese nivel de ironía y que no estuvo en los 2010s para verlo como surgir de entre la tierra, como si fuera una planta, esto, al Vaporwave, pues nos lo encontramos de un lugar que tenía cero ironía, y muchísima gente empezó a hacer proyectos con esa seriedad. A través del audio, como en todos los medios de comunicación, nosotros podíamos evocar sentimientos del pasado, con lo que Tanner, una persona a quien ya hemos citado en este video, llamaría más bien como fantasmas. Pero ¿fantasmas de qué? Digo, fantasmas del pasado, claro que sí, pero ¿qué dibuja esa línea entre lo que es un fantasma y lo que no? ¿Qué dibuja esa línea entre lo que es el futuro y lo que es el pasado? Tengo esa respuesta. El 9/11. De antes de que incluso los memes de los que estamos hablando ahora existieran. Porque hubo un tiempo en que genuinamente la vida era más simple. Parece ser una simple exageración sobre cómo se podía viajar más fácil, cómo se podía hablar más fácil de ciertas cosas. Nadie dudaba tanto de sí mismo o de los demás. Pero después del 9/11 las cosas tuvieron que cambiar. Tanner entonces propone que el Vaporwave en general revive los fantasmas que nosotros veíamos de la gente que murió en ese entonces. Pese a que no haya sucedido como tal en nuestro país, sí sabemos que es algo que cambió las costumbres para todo el mundo. Yo puedo sentir la nostalgia porque nací en cierta época. Puedo sentir cierto tipo de emoción en relación con cierto contexto o ciertos memes o ciertos símbolos. Pero hay gente que genuinamente vivía con miedo. Para mucha gente entonces no solo representa pequeños extractos del pasado compilados para poder sentir nostalgia, representa la reconciliación con el horror del hecho que marcaría la diferencia entre presente y pasado para todos quienes vivimos esa época. Tanner compara incluso todo lo que habla alrededor de los fantasmas con Poltergeist, la película de terror de Estados Unidos de la década de los 80s. Los medios tienen la posibilidad de hacernos viajar en el tiempo, ver gente que vivió en otras cosas, nos pueden transmitir a otras emociones de otros panoramas históricos completamente distintos. Y de repente, de una década para acá, se nos hace completamente normal. Y no solo eso, sino que además, en el momento en el que salimos de esos medios y nos damos cuenta de que es algo que está sucediendo en la realidad, ahí sí nos viene el susto. ¿Cuándo tanta gente había sentido
lo que es estar sola al mismo tiempo. Se piensa que vivirlo juntos lo hace más sencillo, pero es ahí cuando se prueban los límites de la compañía. Ahí se demuestra el poder de las palabras. Mucho más cuando estar juntos puede matarte o matar a alguien que amas. Buscamos desesperadamente la comprensión en la realidad que vivimos durante tanto tiempo. Volteamos a ver las noticias para buscar validación de nuestro miedo y lo que veíamos eran cifras escépticas. La razón de estar aquí viendo esto es gracias a ese tiempo. No solo nos abandonó lo que sea que nos iba a salvar, nos abandonó la información, porque veíamos cuántos morían, cuántos vivían, cuántos se contagiaban. Veíamos nuestra historia inmediatamente como un espejo. Pero por alguna razón, en ese reflejo, no estábamos ahí. Interconectadas porque, dada la discusión en los dos anteriores casos, me permite llegar al punto que estaba esperando durante todo el videoensayo. Vivimos juntos la desesperación de una pandemia en el año 2020. Estábamos tan saturados de información y de poco servía. Nadie se sentía emocionalmente validado. Al fin y al cabo, pocas cosas duelen más en el registro histórico que la escasez de información que lleve a una más firme conexión con nuestros antepasados. Pero cuando se hable de esto en el futuro, nosotros seremos los antepasados. En fin, veamos este meme.
Durante este tiempo en general estaban surgiendo distintos tipos de memes, no solo en los canales que considerábamos tradicionales hasta este punto, en una nueva plataforma que después de su rebranding en 2018 permitió una nueva ola y formato de contenido que revolucionaría la comunicación, no solo universalmente, sino en cómo la comunicación entre comunidades se siente. TikTok permitió que las comunidades se sumergieran inconscientemente en lo que necesitaban afrontar. Mucho más porque la pandemia aplacó la audiencia de TikTok hasta este año en casi un 80%, como podemos ver aquí. Es más, durante los primeros y más significativos años de pandemia, TikTok subió su número de usuarios en un 40.8% de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022 un 15.1%, haciendo un total en todos estos años de 755 millones de usuarios a lo largo del mundo. Los memes que se encontraban en TikTok fueron resultado de su época de manera más inmediata que nunca. Tanta gente produce videos como tanta gente los ve. Recordemos que TikTok no solo funciona para memes, pese a que ese es nuestro punto focal en este ensayo. Veíamos este tipo de memes, además, mientras veíamos fragmentos de noticias y no noticias que se nos presentaban en la misma pantalla, probablemente en el mismo lapso de tiempo incluso. Estos memes representan todo lo que hemos visto hasta ahora. La estética aberrante de los memes dank, la contextualización de los memes politizados, la representación nostálgica de medios pasados como los Rage Comics, enfocado en el mismo valor que se les descubrió con los memes Vaporwave. De repente los memes no son simples depósitos de humor en que se aprovecha lo que se vive para volverlo irónico. Los memes se volvieron catarsis. Con eso en mente, tanto los memes fueron representación de su tiempo, que se volvió una suerte de vanguardia parecido a los memes dank, pero con razón para su estética. Por eso se les llamó memes void. Traducido como los memes del vacío, memes que, no necesariamente tratándose del contexto que les rodeaba, representaban mejor que las noticias lo que la gente sentía. Memes que hablan de la felicidad, memes que hablan de la desesperación, memes que subvierten el significado de los antiguos memes como los Rage Comics, memes que dudan incluso de las instituciones, en particular de quien creen que nos va a salvar. Y se estarán preguntando si esto era saludable para nosotros como audiencia. Hay un par de estudios que mencionarían algo al respecto de estos tipos de memes, en particular enfocados hacia el área de COVID-19. 80 individuos presentando significativos síntomas clínicos de ansiedad y 80 sin controles de ansiedad calificaron la docelera, humor, identificabilidad, ganas de compartirlo y ofensividad de 45 memes sobre COVID-19. Una evaluación de dificultades para regulación emocional también se llevó a cabo. La percepción de humor, identificabilidad y ganas de compartirlo eran mayores entre aquellos más ansiosos en relación con los no ansiosos. Y si nos vamos directamente a un género de memes un poco más abiertos, en particular hablando sobre los memes que tratan de la depresión, Lucy Choteau habla de eso en su mismo artículo. La cultura de la depresión en Internet opera en el meollo de la cultura de los memes y la subjetivización no liberal, al promulgar y superar regímenes de atención de salud mental a través de la ironía. La ironía dentro de los memes de depresión que se van a reconstruir depende de dos estructuras de significado. El primero es aquel dentro del cual los memes se leen e interpretan, es decir, una cultura de memes en línea y su imperativo de ironía colectiva que, sostengo, es también un área discursiva paralela a la subjetivización no liberal del valor en las redes sociales.
El segundo es producto de años de creciente individualización del discurso sobre salud mental, que enfatiza la resiliencia y la superación en línea con valores de autenticidad y responsabilidad. En diferentes culturas de Internet, la intersección de estos dos contextos se manifiesta de manera diferente. En línea, la ironía y la polisemia son herramientas de subversión y privacidad. Sin embargo, las culturas del juego se ven constantemente desafiadas por las redes sociales y los lugares donde las narrativas dominantes son las de autenticidad y responsabilidad. Los memes de la depresión demuestran que la ironía puede movilizarse en auténticos flujos de intimidad en el contexto de ciertos discursos dominantes. Habiendo hecho esa visita, creo que podemos darnos una idea de a dónde quería llegar yo con este ensayo desde un principio. Hoy la pandemia ha pasado su punto más fuerte y todo mundo vive como si nadie hablara de nada. Lo único que me queda es el fugaz recuerdo de unos memes que representaban cierto tipo de tristeza. Nadie ni siquiera ha hecho una obra de arte al respecto, y si se ha hecho ha sido mucho en la inmediación de la circunstancia. Pero todavía falta para que los artistas produzcan algo que se relacione con lo que sentimos en ese momento. Ni siquiera sabemos si va a pasar, pero los memes estuvieron ahí. ¿Algo más que decir? Ahora mismo mi teléfono es más un micrófono que un guión, porque esta última parte no la guionicé. Es más como una reflexión que quiero hacer con ustedes al mismo tiempo. Hemos pasado por muchas emociones a lo largo de este video. Si se dan cuenta, todas son emociones que nos han representado a lo largo de los últimos 8 años casi, 6 años si contamos como desde donde empiezo a explicar los memes, ¿no? Pero no los quiero dejar así nada más. Les había mencionado hace rato que habría sido un poco improvisado y no habría sido la mejor manera. Entonces, veamos cómo se ven los memes hoy. 2023. ¿Qué sucede? What I will ask you though is, can you give me one more day? I'm not asking you for a week. I'm not asking you for a month. I'm not asking you for a year. Can you give me one more day? I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me? They're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. You got one, baby. You got one, baby. You deserve it. You deserve it. You deserve it. I wanted this so bad, man. I love you, man. I wanted this so bad. It means everything, man. It means everything. I made a promise to her. Like I said, I was gonna go D1. I was gonna get out of Richmond. I was gonna get out of Oakland. I was gonna live my dreams, play the NFL. And I'm here, man. I completed the promise. That means every fucking thing to me. I think the front office, the ownership, for believing in me. Since I first got here, I never stopped working. Today was when all the work paid off, and God put me in a position, and I just try to take advantage of my opportunities. What does it mean to you, Derek? Everything, man. I work my ass off, bro. And they're way high. The MVP chance go up for Steph Curry. Otra vez, parece generalizante escoger
un solo meme y esperar que represente absolutamente todo lo que está viviendo la humanidad, como en cuanto a su historia, me parece casi como insolente, pero si lo vemos de cierta manera, es una vuelta muy grande la que acaba de dar los memes, ¿no? De pasar de la hiperpolitización a pasar a la nostalgia. De entre ellas ha habido siempre como un intento de los neonazis de apropiarse de algún meme. Hoy existe esto. Empezaron en 2022, a finales casi, cuando la pandemia se iba aligerando un poco, y de repente empezaron a salir estos memes que tenían como este formato de compilación en TikTok. Y les llamo memes pese a que como tal no se les llame a sí mismos memes, porque lo que hacen es tomar como pequeños extractos con significado mínimo, como un meme, de varias películas, de distintos como fragmentos de noticiarios, alrededor de cosas que estaban sucediendo, y la mayoría de ellos de hecho eran políticos comenzando su historia en TikTok, y poco a poco fueron encontrando como este espacio más bien emocional. Esos memes, llamémosles core. La palabra núcleo 2 veces. Cabe aclarar que un adjetivo y la palabra core después siempre ha implicado algo complicado en internet. Es como cuando sustraes de su esencia una estética y la empiezas a utilizar completamente como aislada. De repente se vuelve como algo core, ¿no? Nostalgia core, y últimamente en los últimos años se ha vuelto muy popular eso. Entonces, ¿qué significa que sea core? Pues que nada más se trata de sentir. Se trata de la pura experiencia estética. Como tal, no hay una suerte de contexto. Es más la experiencia de ver todos estos memes que nos provocan algo y simplemente sentirlos. Como había dicho en el punto anterior, los memes ahora son más bien como vanguardias. Obviamente siguen existiendo los memes tradicionales, la posibilidad que tenemos de hacer rage comics sigue ahí, nadie los está deteniendo, pero parece que ya los sobrepasamos de cierta manera, ya nos quedan chicos. Los memes solo son la manera que yo propongo para poder acompañarnos emocionalmente, porque son los que suceden en el momento en el que está sucediendo el evento histórico. La única razón por la que propongo los memes por encima de cualquier otro medio es porque los memes se crean y se producen a la par con el evento histórico que los está acompañando. Como dije al principio, de tomar alguna obra literaria o de tomar alguna película, alguna serie, incluso música, tendríamos que esperar un par de años a que los artistas produjeran para poder sintetizar todo lo que representa para su entorno y lo que vivió el artista. Una película no se hace en un mes, pero un meme se hace en un par de minutos. Tanto como las noticias. Si buscamos inmediatez y experiencia emocional, veamos a los memes. Nos estamos yendo además en otra tangente, porque la razón por la que yo estoy explicando los memes de esta manera, en primera es para generar esta incógnita, y en segunda es para que aprendamos a validar lo que sentimos a la par con lo que vivimos, porque de eso se trata todo. No quiero decir otra vez que son arte, porque el arte tiene como una definición muy ambigua y los memes también, entonces no quiero como pretender cosas, pero entendamos que cualquier forma de representarnos a nosotros mismos, de representar nuestras emociones, siempre lo vale, y no implica que tengamos que sacrificar la objetividad de los eventos históricos por el simple hecho de tener exactitud. Eso es lo que quiero yo aportar. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de validación en los medios. Pueden encontrarlo en las series, pueden encontrarlo en las películas, ustedes dibujando, escribiendo. Pero valídense. Pónganle atención a su alrededor. Lo que sienten es importante. Y espero que, habiéndoles enseñado cómo analizar los significados de los memes para poder entender su valor emocional, podamos también entender el significado de las actitudes de los seres humanos. Quiero agradecer a todos quienes estuvieron involucrados en esto.
Quiero agradecer a quienes mantuvieron su visión conmigo. Quiero agradecer. Gracias. Corte.